Tardes, 27 de mayo del año 2023, son las 2 y 45 minutos de la tarde, ya falta un cuarto para las 3, aquí en Venezuela, en Maracaibo, Venezuela. Vamos a leer un poco de historia del ajedrez, vamos a cultivarnos un poco en este sentido y vamos a leer una entrevista que se le hizo al ex campeón mundial Vladimir Kranin, que yo sé por lo último que supe de él era que estaba residenciado en la India como entrenador de ese país, en donde han salido grandes figuras juveniles como Erigasi, Praganam, Mijael Sarin, Vidi, hay muchos jugadores indios que están jugando bastante bien. Y bueno, le hicieron una entrevista en relación el señor Barsky, en relación a Bobby Fischer. Vamos a leer la entrevista y vamos a reaccionar porque yo no la he leído y ya emitiremos nuestra opinión. Barsky le pregunta, ¿qué puedes decir de Fischer? Responde Vladimir Krani. Tengo la sensación de que Fischer estaba destinado a convertirse en campeón mundial. Lo intentó por muchos años, en verdad. Muchos años y no tuvo, ¿cómo se dice? No tuvo miramientos para hablar de los impedimentos, de las rocas, de los grupos que se daban para retener el título, ¿no? El grupo soviético, ¿no? Y fue cuando se dieron los matches de candidatos en aquel entonces. Tengo la sensación de que Fischer estaba destinado a convertirse campeón mundial, el mejor de su época, pudiéramos hablar también. Y nada ni nadie podía impedirlo. Estaba sentenciado Boris Spassky, ¿verdad? Sencillamente estaba predestinado, comenzó su camino muy temprano, pero 5 años antes de que se convirtiera en campeón del mundo, pasó como una serie de años, de los años 60 hasta el 72, que te lo ganaba todo, nada más que perdió uno o dos torneos donde quedó segundo, tercero, por ahí, pero prácticamente lo ganaba todo. Fue la sensación en los años 60 hasta el 72, ¿no? Comenzó su camino muy temprano, pero 5 años antes de que se convirtiera en campeón del mundo, todos sabían que lo sería. Era como Capablanca, pues arrollando a su generación. Todos sabían que lo sería campeón mundial. Y era el mejor de todos con mucha distancia. Estaba lejos ya del resto del grupo. Algo nunca visto desde la época de Capablanca. Qué potencial, en verdad. Spassky no supo qué fue lo que lo golpeó. No supo ni lo que le pasó, como dice el amigo de Popiloche, del canal de YouTube de Popiloche. No supo qué fue lo que lo golpeó. Creo que cualquier otro campeón también habría perdido ante Fischer. No había quien lo detuviera. Y no porque fueran mucho más débiles, sino porque Fischer estaba determinado a romper cualquier barrera en su camino al trono. Le pregunta Barsky, ya sorprendido, imagínense esa respuesta. ¿Fischer era más fuerte que todos los demás por su fuerza o comprensión del juego? Antes de leer la respuesta de Crani, yo diría que ambas cosas. Ambos aspectos, tanto fuerza y comprensión, imagínense. Veamos qué respondió Crani, ¿no? Hubo un momento en él que lo tuvo todo a la vez. Tenía todos los complementos, pues, un jugador integral. Miren esto, qué hermosura de análisis. Miren esto, amigos. Pasión. Fischer tenía pasión. Energía. Se entrenaba físicamente. Por ahí estuve leyendo que practicaba natación, caminaba, hasta contrató un entrenador físico para colocar su cuerpo en muy buenas condiciones. Ajá, pasión, energía, presión, te aguanta la presión, ¿no?
nervios de acero, pudiéramos decir. Preparación, muy bien preparado, tanto a nivel técnico como a nivel psicológico. Fuerza de juego, era muy fuerte, o sea, los jugadores se asustaban porque al jugar con Fischer, en términos metafóricos, pudiéramos decir, que sentían que venía alguien que venía por ellos, pues. Que venía por todo, era como un cazador de presa, pues. Y el otro se convertía en una presa, en el objetivo, pues, para no decir otras palabras. Mire, el entrevistador, amigo, le preguntaba qué tenía Fischer, si era fuerza o comprensión del juego. Y Craning amplió su respuesta a una limitada pregunta. Le colocó estos elementos: pasión, energía, presión, preparación, fuerza de juego, por supuesto que comprensión también. Fue como si todos los rayos convergieran en un solo punto, como metafísica, ¿no? Simplemente no tenía debilidades, era muy fuerte en todos los aspectos, donde no encontraban debilidades. ¿Cómo luchar contra un hombre con un ajedrez perfecto, sin fisura? ¿Cómo lamentamos que se haya retirado a los 28 años y no haya jugado con Karpov de 24 años? ¿Cómo lamentamos eso, en verdad? O sea, tendría 31 para el 75 y no se enfrentó a un Karpov de 24 años. Dios mío. ¿Cómo luchar contra un hombre con un ajedrez perfecto, sin fisuras? Estas palabras nada más que se daban en tiempos de Capablanca. Muchos de los grandes jugadores de ajedrez tuvieron ese periodo en el que todo confluye. Creo que Fischer alcanzó su punto máximo durante el ciclo de candidatos y el match contra Spassky. Sigue la entrevista. Spassky está, bueno, deslumbrado, asombrado con esta respuesta, ¿no?, de Vladimir Craning. Siendo ruso, por cierto, que eran los rivales de Fischer, ¿no? Me pregunta el periodista Spassky, ¿se cree y Kasparov parece haber expresado este punto de vista que fue con Fischer que comenzó el ajedrez moderno? Responde Vladimir Craning. Creo que Spassky jugó un ajedrez tan moderno como el de Fischer. Estaban al nivel en ese aspecto. Incluso recordemos de que en ese tiempo Fischer no le había ganado una a Spassky. Pero Fischer era como, no, como dice, como que Spassky no sabe qué fue lo que le golpeó. ¿Qué clase de maquinaria demoledora se había convertido Fischer en ese entonces? Demolió a Larsen, demolió a Taimanov, iba por el Arrase también, bueno, Petrosian también le ganó con un score súper abultado. Y a pesar de que perdió las dos primeras contra Spassky, tuvo capacidad de recuperación y le quitó el título. Le quitó el título Robert James Fischer. Ok, sigamos leyendo. Creo que Spassky, decía Vladimir Craning, retomando el punto, ¿no?, jugó un ajedrez tan moderno como el de Fischer. Sin embargo, creo que Fischer, gran estudioso, es el pionero en la preparación de aperturas modernas. Yo difiero un poco en Vladimir Craning, yo pienso que fue Bobinic. El trabajo de laboratorio casero. Y si vamos más atrás en el tiempo, difiero de Craning, que si hay alguien que se preparaba a nivel psicológico y a nivel técnico contra sus jugadores, era Emmanuel Lasker, el que tuvo 28 años. Pero si hablamos de aperturas modernas, estoy tratando de darle un voto de confianza a Craning. Serían aperturas como salió la PIR, salió la inglesa, salió la Alekhine, la defensa Alekhine. O sea, era un match de locura, había de todo ahí.
Y Fischer pudo con todo eso, con todo ese arsenal de apertura y de preparación. Entonces, cuando hablamos de aperturas modernas, significa que en ese tiempo, bueno, se estaba dejando a un lado el clásico gambito de dama, que era prácticamente el dominante del siglo XX, y entramos en un ciclo que Fischer jugaba de todo en ese campeonato mundial. Una gran preparación, el pionero en la preparación de aperturas modernas. Bueno, Vladimir Kranin, imagínense, hay que darle su voto de confianza siendo un jugador que prácticamente perteneció a la élite y fue campeón mundial, ¿no? Fue destronado por Wiswanathan Anand. Es una leyenda del ajedrez, Vladimir Kranin. Ah, pero aquí me explica lo que estoy diciendo yo. No lo había leído. A diferencia de Bobinic, quien entendió la importancia de la preparación general, me está explicando Vladimir Kranin a mí y a todos ustedes, amigos, Fischer llevó las aperturas a nivel moderno. No solamente memorizar las líneas, sino mejorarlas, diría yo. Planteando problemas al oponente en cada movimiento. El oponente entraba en crisis, pues. Con blancas o con negras. Y en cualquier apertura. Este ajedrez de alta tensión. Pero qué maravilla de entrevista y qué maravilla de explicación estamos viendo aquí. Este ajedrez de alta tensión fue aprendido y mejorado más tarde por Kasparov, quien hasta cierto punto es un seguidor de Fischer, aunque no lo reconozca mucho. Sino que más que todo él criticó a Fischer, que le encontró defectos y seguía a Lequín, qué sé yo. Llevando la contraria también a Karpov, que Karpov era aficionado de las partidas de Capablanca, pues. Tenía afición de las partidas de Capablanca. Fischer fue el primer jugador de ajedrez, pero la explicación de Kranin es magistral, ¿verdad? Y estoy 100% de acuerdo con él. O sea, pionero, o sea que cada jugada de Fischer traía problemas, incomodidades al oponente, ¿no? A un nivel moderno, se lo llama el nivel moderno, no es un juego, no es un mar tranquilo, es un mar turbulento, ¿no? De la apertura. Fischer fue el primer jugador de ajedrez que mantenía al oponente en alerta todo el tiempo. Porque si no te castiga, pues, desde la primera hasta la última jugada. No daba descanso, respiro nunca. Eso es alta tensión. Fíjense este tipo de ajedrez que se siente pánico, ¿no? Entra el otro en pánico. Qué interesante. Ya fuera en un juego posicional o táctico, su objetivo era crear siempre la mayor cantidad de problemas posibles al rival. Mire, ya fuera un juego posicional en todos los estilos, cerrado o táctico, su objetivo era crear siempre la mayor cantidad de problemas posibles al rival. Eso tiene que ver también con su alto coeficiente intelectual. Y su capacidad de imaginación se refleja ahí con su coeficiente intelectual. Fischer podría ver más allá en el cálculo y una memoria prodigiosa, pudiéramos decir, le daba como un alcance un poco más allá del resto de los rivales, pues. Sí. Jugó un ajedrez muy técnico y enérgico, fuerte, ¿no? Un ajedrez que los jóvenes ajedrecistas actuales deberían de conocer. El modelo Fischer, ¿no? Fischer como modelo en su partida. Le pregunta a Barsky, ¿por qué no jugó más? La pregunta que nos hacemos todos y hemos intentado responder en varias ocasiones en este canal. Responde Kranin en la entrevista, no lo sé. Es una pena que Fischer dejara de jugar, como la historia de Morphy, Paulo Morphy. Su match con Karpov hubiera sido muy interesante, una auténtica locura. Y en plena Guerra Fría, estimado amigo.
Barsky pregunta, ¿y sobre el estilo de Fischer? ¿Qué responde Craning a eso? Quiero compartir algo, dice Vladimir Craning. Cuanto más se desarrolla el ajedrez y más fuerte comienzan a jugar los ajedrecistas, con menos claridad uno puede definir su estilo. Tengo que leerlo bien para comprenderlo, a ver, entenderlo. Cuanto más se desarrolla el ajedrez y más fuerte comienzan a jugar los ajedrecistas, con menos claridad es más difícil uno que pueda definir el estilo del jugador. Así es la cosa. Todo avanza hacia la universalización. Todo avanza hacia la universalización. Es decir, el acceso a la información que tiene la gente en todo el planeta. No puedo decir que Fischer tuviera algún tipo de estilo, él era universal, el estilo universal se aplicaba a todo, posicional, táctico, agresivo, el poco a poco, de espera, lo que sea, pero Fischer en verdad superaba a sus rivales. Miren esa palabra de universalización del ajedrez, que en Filipinas, por ejemplo, allí hay un grupo de ajedrecistas del otro lado del mundo muy fuertes también. Muy fuertes, en verdad. En el Asia hay muchos países con gran cantidad de fuertes en el norte, por la parte norte del Asia, por el sur de Asia. ¿Qué fuerza de juego hay por esas latitudes del mundo, estimados amigos, en verdad? Y no podemos olvidar a Europa, por supuesto. Impresionante Europa y ¿qué puedo decir? Imagínense. Esa es la universalización. Podemos decir de que se trata de una especie de estilo colectivo. Lo abarca todo, ¿no? En sus mejores años, un estilo colectivo, o sea, más que todo de adaptación, diría yo. Se adapta a las circunstancias que se van presentando. Incluso hubo un torneo de Blitz, de rápidas, que incluso jugó tal, y eso se menciona poco. A mí se me escapó la fecha y el momento cuando lo ganó Fischer. Pero solamente Tal y Fischer fueron capaces de reproducir todas las partidas, pero lo ganó Fischer. Es decir, que un mundial de rápidas y blitz, que no les quepa la menor duda de que el campeón mundial hubiera sido completo, lo hubiera sido Robert Jan Fischer en ese tiempo. Es lo mismo que digo siempre, porque no existe el título de gran maestro y maestro internacional y maestro FIDE en la modalidad en la modalidad rápida y en la modalidad blitz. ¿Qué le pasa a la FIDE? O es que ven un festival de títulos, pero ajá, el que se lo merece se lo ganó. Ajá, podemos decir que se trata de una especie de estilo colectivo. En sus mejores años de Fischer, tuvo la pureza de Smilov. Smilov fue el mejor jugador posicional de los 50, de los años 50. La versatilidad de Spassky, que te juega Gambito Rey, te juega defensa Ninso India con negra, te juega todo, siciliana, todo. La energía del Lequín, todo el empeño del estudio, la energía, la preparación del Lequín. Además que Lequín era como un poeta a la hora de narrar sus partidas, ¿no? Las partidas las partidas que él quisiera narrar, sus libros extraordinarios. Su único punto relativamente débil, dice Vladimir Craning de Fischer, era que jugaba de manera muy racional y no era tan fuerte en posiciones irregulares e irracionales. Tenían que inventarle otra cosa y Craning es experto en eso. Craning, bueno, colocó en el mundo del ajedrez unos estilos como Reti, te jugaba como si fuera India de dama, pero con los colores blancos, con las blancas, te jugaba inglesa, te jugaba muy catalana. Craning te jugaba un estilo muy particular.
Y así como te lo habla de posiciones irregulares e irracionales, era la manera de desorientar un poco a Fischer. Lo dice un experto, Vladimir Kranin. Aquí Spassky fue superior en los juegos irregulares, en las posiciones irregulares e irracionales. Fischer era un jugador de ajedrez con un plan de juego claro. En este sentido, es indicativa la victoria de Spassky en la 11ª partida del match, cuando literalmente rompió a Fischer en la variante del peón envenenado de la siciliana. Ajá, de la variante Nador, sí. Además, no se trató de una preparación casera, sino que simplemente ese ajedrez era difícil para Fischer, como nadar en agua desconocida, ¿no? Pudiéramos decir así, metafóricamente. Por supuesto, estos son matices sutiles en un intento de encontrar el lado débil y demostrar que a pesar de su genialidad, seguía siendo humano Bobby Fischer. Qué gran entrevista, ¿verdad? El propio Fischer admitió esta debilidad la mayoría de las veces evitaba ese tipo de ajedrez. Su fuerza era la claridad cristalina de sus intenciones. Fischer jugó la apertura Ruy López genialmente. Incluso superó a Paul Keres. En ese tiempo era considerado el mayor experto de esa apertura, ¿no? De ese tiempo. Fischer jugó la apertura Ruy López genialmente. Esta es una apertura donde es muy difícil crear caos en el tablero. ¿Qué hubiera hecho Fischer contra la berlinesa para darle emoción a esa berlinesa que tiene mucha tabla? ¿Qué hubiera hecho Fischer? ¿O qué hubiera hecho Capablanca? Pues? Qué interesante. ¿Qué hubiera innovado Fischer para que esa Ruy López se oxigenara con mayor emoción y dinamismo en la berlinesa que está de moda en esta época, en estos tiempos? Bueno, estimados amigos, la entrevista de Barsky con Vladimir Kranin en relación a Bobby Fischer la considero toda una joya, en verdad. Una joya que en verdad en cuanto la vi, inmediatamente no dudé ni por un momento montarla aquí en el canal para el disfrute de cada uno de nosotros. Me incluyo yo, de ustedes y yo y mi persona. Yo lo disfruté palabra por palabra, expresión por expresión. Pareciera que Vladimir Kranin tuviera como una intuición que iba mucho más allá del ordinario, porque era un profesional, es campeón del mundo de la élite. Incluso vi a Kranin jugar recientemente en la India y mantiene un nivel bastante alto. El hombre está muy activo y muy fuerte actualmente. Y a mí me da gusto, jugadores como Boris Gelfand, Vasily Ivanchuk, Vladimir Kranin, Wiswanathan Anand se mantengan activos y demuestren de que el ajedrez es un asunto de actitud, de esfuerzo, de confianza. Y no es asunto de que si llegaste a una determinada edad y estás viejo, no. Tú puedes tener creatividad y la preparación que tanto detesta Carlsen, ayuda a los jugadores experimentados a preparar una buena posición y dar pelea. O sea, que en verdad eso ayuda, en verdad. Y forma parte del ajedrez competitivo, pues. Entonces, eso de que Fischer, a ver, es que tengo que ver esta parte de que cuando se lo diferencia con Bobigny, ¿no? Que yo veo a Bobigny, como se lo dije, como el padre de la preparación casera, pero a diferencia de Bobigny, Fischer, quien entendió la importancia de la preparación general, llevó las aperturas a nivel moderno, planteando problemas al oponente en cada movimiento, en cada jugada, con blanca o con piezas negras. En cualquier apertura, Fischer era muy fuerte. Y provocando, y surge el ajedrez de alta tensión.
Por eso que los jugadores a veces pierden peso, salen cansados, con dolor de cabeza, se fatigan, se marean, tienen problemas estomacales por esa alta tensión, el ajedrez de alta tensión. Fue aprendido y mejorado más tarde por Kasparov, que hasta cierto punto, dice Vladimir Kranin, lo dice él, es un seguidor de Bobby Fischer, en verdad. Entonces, esta entrevista para mí es una joya. Espero que la disfruten. Yo voy a procurar colocar el escrito en la descripción de este video. Y bueno, si en verdad el video te pareció bien, caló bien, te agradó, te gustó, te llamó la atención, caló bien, por favor regálame un like, un me gusta para saber que en verdad estuvo bien el trabajo. Si quieres suscribirte al canal y ayudarme a crecer en YouTube, suscríbete por favor. Si quieres comentar algo, lo que tú desees, estimado, hazlo. Y si quieres compartir este video en redes sociales, en verdad me harías un gran favor. Se les aprecia y se les respeta a todos sin excepción. Les habló Ernesto Rondón. Cada comentario, cada opinión la leo y si me tengo la oportunidad, yo comparto opinión con la persona y podemos hacer un conversatorio acá. Se les aprecia y se les respeta a todos. Les habló Ernesto Rondón. Estamos a 27 de mayo de 2023. Son las 3 y 12 minutos de la tarde. Bendiciones para todos. Qué joya de entrevista de Barsky a Vladimir Kranin en relación a el gran jugador, bueno, el genio americano Robert Jen Fischer. Bendiciones para todos.